Pensando en voz alta, número 15, ya llevo 15 días aprendiendo a hablar en cámara y me he dado cuenta que la línea es muy delgada entre que tienes que empezar a hacerlo, las frases motivacionales de internet, de los gurús, de la mayoría de personas en LinkedIn y en redes sociales y la realidad. Es complicado determinar cuál es la línea delgada entre empezar a hacer las cosas y evitar esa parálisis por análisis y verdaderamente mejorar. Entonces voy a enseñar lo que aprendí, que es lo que la mayoría de personas, la mayoría de gurús no enseñan, que es retroalimentación. Puedes hacerlo todos los días. Hay una frase muy linda de Ali Abdal, o al menos yo se la escuché a él, que dice, cantidad te lleva a calidad. Eso indica que, bueno, si lo practicas todos los días, si lo practicas con cierta regularidad, te vas a convertir bueno en algo. Por eso empecé este reto, porque quería 31 veces hablar 10 minutos en cámara, improvisar y tener un tema en general y poder sacar todo lo que tenía en la cabeza y darle forma a eso. Pero esa cantidad te lleva a calidad, tiene su pero, como dicen en derecho, toda regla tiene una excepción. Eso tiene su excepción, porque la realidad es que para ser mejor requieres de una retroalimentación. Eso quiere decir, puedes hacerlo todos los días, pero si no te detienes para analizar lo que estás haciendo y darte cuenta qué es lo que puedes mejorar, no estás haciendo nada. No es que no estás haciendo nada, significativamente vas a perder, en el caso que estoy haciendo yo, hablando en voz alta, perder el miedo, empezar a quizás tener mejor soltura frente a una cámara, pero la verdadera mejora no la vas a conseguir. De hecho, hay una teoría que es la teoría de las 10.000 horas, en que las personas requieren 10.000 horas para convertirse en un experto en algo, pero en este sentido creo que lo más importante es el feedback. De hecho, yo tengo ciertos pensar en contra de alguna forma el sistema educativo actual, pero hay algo que no le puedo quitar. Cuando he tenido debates contra alguien o con alguien o hemos conversado, tenido dialéctica al respecto, me doy cuenta que hay algo que no le puedo quitar, que es que el hecho de seguir constante gracias a un examen te permite salir de esa barrera y tener que estudiar sí o sí, o sea, tener que progresar sí o sí. Entonces, creo que en este caso la calidad se consigue con cantidad siempre y cuando seas lo suficientemente inteligente para evaluar lo que estás haciendo. Porque hay uno que dicen, elige un camino con decisión, con precisión y persíguelo con determinación. Ok, pero si el camino que elegiste está mal pivotar también. Entonces, en ese sentido, es muy importante la revisión. Voy a tener las anotaciones que tengo por acá y ver cómo podemos darle la vuelta a eso para que tú puedas tenerlo y que la mayoría de personas no te dicen. Cambiar las frases motivacionales por empezar a hacer las cosas, pero empezar a hacerlas con un motivo. Y más que con un motivo, con un blindaje que vas a tener de que lo que estás haciendo verdaderamente te está acercando a la meta. Porque además, hay veces que empiezas a hacer una acción, pero como no sabes qué es lo que tienes que hacer, terminas haciendo algo que no es producente por lo que estás haciendo. Entonces, es muy importante tener este proceso de retroalimentación. Voy a empezar citando con respecto a las metas en un libro que se llama Las cuatro disciplinas de la ejecución. Dice ese Steve Covey, que es el hijo del quien escribió Los siete hábitos de la gente altamente afectiva. Por cierto, es el primer libro que leí en mi vida. Bueno, el tercero por ahí, pero el primero en self-awareness y el primero que fue consciente realmente. Entonces me dejó grandes enseñanzas, pero en este caso, con las cuatro disciplinas de la ejecución, el concepto en general es cómo tú puedes crear un plan para conseguir los objetivos, empezando con poner la meta, eh, medirla, cómo hacerle seguimiento, cómo hacer que otras personas se sumen y cómo lograr esa sinergia para que la meta se vaya persiguiendo día tras día. Entonces, con respecto a la meta, para alcanzar una meta que nunca has llegado, debes empezar por hacer cosas que nunca antes has hecho. Esto lo baso en retroalimentación. De hecho, en mi caso, que yo me dedico a publicar en redes sociales, esa retroalimentación puedes tenerla de forma externa. Si no tienes mentores, afortunadamente existe una caja de comentarios que es afortunada y desafortunada. En ocasiones, la mayoría de veces realmente se tiran cosas
estúpidas, los comentarios de YouTube, de Instagram, de Twitter, de TikTok, de LinkedIn. Pero en algunas ocasiones sí hay crítica suficiente como lo menos para intuir qué es lo que está pasando y hacia dónde te puedes dirigir. Entonces, ese feedback eh, es importante tener que medirlo. O sea, tener una forma de medirlo. Al establecer una meta creo que eso es lo más importante. Tener una forma de medir cómo empezaste. Por lo menos en este caso, mi objetivo era 31 días. Tenía que ser disciplinado, tenía que sacar 31 temas, que aún lucho con ello. Tenía que poder cumplir 10 minutos sobre cada tema. Me podía ir en las ramas dentro de cada episodio, obvio, porque es parte de la forma y la dinámica de los podcasts. Pero lo importante era cumplir. De hecho, mencioné en distintas ocasiones que no estaba tan interesado en la forma. Sé que sostener el micrófono quizás no es lo mejor. Sé que hacerlo en mi cuarto con esta iluminación quizás no es lo mejor. Pero ahora mismo estaba aprendiendo a hablar frente a la cámara, soltarme un poco más. ¿Y cómo es la forma de medirlo? Al menos en este caso. Primero, consecución del objetivo. Son 31 días. Llevo 15, no he fallado. Significa que al menos en uno de los checks lo he hecho bien. Ahora, ¿cómo puedo medir ese avance realmente? Voy a tomar un reel que vi de Santos Aguilar. De hecho, lo voy a publicar en LinkedIn y lo voy a etiquetar porque me pareció una buena técnica. No sé si la copió alguien. Al menos en ese caso, mi parecer es que se lo adjudicó para sí. Por ende, pienso que lo creó este sistema de revisión de contenidos particularmente. Dice que hay que revisarlo en tres aspectos. Primero, la imagen vocal. ¿Cómo estoy hablando? En general, las primeras veces que me escuchaba a mí mismo no me gustaba. Es difícil, te sientes incómodo, pero después empiezas a sentirte más cómodo escuchándote y generando ideas, o sea, como que conformándote con tu voz, aunque es muy raro en principio. La imagen vocal sobre ti, lo primero es empezar a sentirte cómodo escuchándote y luego darte cuenta en analizar la voz solamente, sin video, sin efectos, o sea, nada más la voz, ponerte audífonos y escuchar la forma en la que estás comunicando. Tengo muletillas, estoy respirando mucho, como hago yo en ocasiones cuando me quedo sin aire, que lo empiezo a tomar, o lo estoy haciendo de una forma correcta. Esa es la primera forma de evaluar un podcast, la imagen vocal. Después la imagen visual. Santos dice que hay que simplemente apagar el audio y ver el video para darte cuenta de la forma en la cual estás moviendo las manos, tus gestos, tu lenguaje corporal para transmitir la idea. Entonces, esto es sumamente importante. Yo me he dado cuenta viendo mis videos que suelo tocarme la cara, me pica. También, lamentablemente, cuando empecé el podcast me dio gripe y bueno, tenía la nariz tapada y tal, y entonces tuve que trabajar con eso. Pero, en esencia, viéndote a ti mismo es la única forma de saber cómo irás avanzando y siendo autocrítico de cierta manera. Y la última, según el sistema de Santos, es transcribir todo lo que digo para detectar las palabras repetidas, para detectar esos espacios, esas muletillas que se están utilizando y sobre todo para analizar si la idea que se abre llega a un final. Porque me ha pasado y la mayoría de personas tienden a abrir una idea, empezar a irse por las ramas y a no explicarlo. Me ha pasado sobre todo conversando con personas que son muy malas explicando su idea. E incluso si la agarras en el aire, si eres capaz de leer lo que o interpretar lo que quiere decir, que prácticamente es como si fuera un, no sé, un acertijo en algunas ocasiones, si eres capaz de interpretarlo, la idea es muy buena, pero la forma de comunicarlo fue muy mala, las palabras que utilizó es muy mala. Entonces, con texto sabrás definitivamente qué es lo que estás diciendo y sabrás que tiene un cierto orden que no hay lugar a interpretación. Estás leyendo específicamente lo que dijiste. Entonces, bajo este sistema muy bueno, que voy a empezar a utilizar a partir de hoy, cada 3 o 7 días voy a evaluar todos mis podcasts y darme cuenta cómo puedo mejorar. Por ejemplo, hace un par de días me di cuenta que estaba utilizando muchas muletillas, que estaba alargando las vocales al final de las palabras. Por ejemplo, ese es un problema que sonoro termina afectando la experiencia del consumidor. Por ende, intenté eliminarlas lo máximo posible. También me pasaba que no era tan práctico al pronunciar una palabra. En general, en la región donde yo vivo, que es en Venezuela, los caribeños, tendemos a comernos ciertas letras
y se dice comernos para el que no se pronuncian ciertas letras. Entonces intenté corregirlo de cierta manera y por último me falta un poco de estructura. Pero eso solo lo pude interpretar viendo lo que estaba haciendo. Porque si yo tengo una meta de grabar podcast todos los días lo grabo como me sale de la mente, empiezo a decir frases que no importan, empiezo a decir, a utilizar un tono de voz que no es el adecuado, a moverme mal frente a la cámara, personas que, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, que cuando exponían se movían mucho y bailaban y estaban hablando mientras estaban prácticamente bailando y hablando al mismo tiempo, entonces eso desafortunadamente limita la experiencia del consumidor, la experiencia de la persona que va a terminar viendo el video o que va consumiendo el podcast, en tal caso de que sea un podcast. Pero bueno, nada, pensando en voz alta, número 14, número 15, hoy es el día de reflexionar, de ver hacia atrás después de 2 semanas, haciéndolo todos los días para mejorar. La primera vez que hice ese análisis sobre mí mismo, mejoré en ciertos aspectos, no estoy teniendo tantas muletillas, no estoy utilizando tantas palabras que terminen en ente, utilizaba mucho últimamente, definitivamente, etcétera. Y ahora voy a analizarlo según el sistema de Santos para ver qué tal me va, que es analizar mi voz, analizar mi presencia visual y por último las palabras por sí mismo para ver si comunico bien la idea. Eso es todo, pensando en voz alta, número 15, chao.